o sus lectores les decían, reniega de Jesucristo, ellos decían, yo no puedo renegar de aquel que me salvó y de aquel que me dio vida eterna. Y decían, pero tu Dios es falso. Mi Dios no es falso, mi Dios resucita muertos, mi Dios sana enfermos. Pero vas a sufrir, sí, pero me espera la gloria eterna y futura. Y con orgullo daban su vida por el Maestro, por Jesús. Ese nivel de valentía, hermanos, yo creo que nos reta y nos invita a tener un nivel de vida cristiana superior al que vivimos o al que vemos en el siglo XXI, donde el cristianismo se ha convertido en una moda. Es por eso que estamos estudiando la carta a los Hebreos y vamos al capítulo 6 de esta serie de los Hebreos, capítulo 6, versículos 4 al 6. Me impresiona que tenemos testimonios de fe, héroes de fe, en tiempos antiguos y en nuestros días. Hay hombres y mujeres que se han levantado con amor y pasión por la obra de Dios. Y la carta a los Hebreos es un panfleto que nos invita a caminar hacia adelante, teniendo por meta la vida eterna en Cristo Jesús. Y al mismo tiempo la carta a los Hebreos es un recordatorio para no mirar hacia atrás, para no retroceder. Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6. Y vamos a entender por qué el tema del día de hoy es un pecado sin posibilidad de perdón. Vamos a hablar de un pecado sin posibilidad de perdón. Es decir, una vez que lo pisas, no hay vuelta atrás. No tienes perdón, no tienes rescate, no tienes oportunidad. ¿La Biblia nos habla de esto? Sí. Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6. Y quiero que lo leamos juntos, así como están sentados, por favor. Y dice la palabra del Señor así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Padre, honramos tu nombre, nos encomendamos bajo la luz de tu palabra, pidiendo que el Espíritu Santo nos dirija. En Cristo Jesús, amén. Una vez que leemos estos versículos, nos damos cuenta por qué digo que hay un pecado que una vez que lo pisas no hay vuelta atrás, es imperdonable. Quizá ya hemos abordado este tema en otra serie de predicaciones, pero hoy vamos a verlo de manera más profunda, porque el versículo 4, que es donde inicia nuestro tema, si ustedes se dan cuenta, aparece una palabra que es hilativa, es decir, nos conecta, es conectiva. Versículo 4 dice, ¿por qué? No como pregunta, sino como afirmación, porque es imposible. Tenemos que recordar entonces los primeros 4 versículos de los cuales hablamos semanas pasadas. No sé si se acuerdan aquel mensaje que nos confrontó. Venimos de una jornada un poco intensa desde el día de ayer de hablar, ya nos estábamos quedando sin voz, por eso quizá me vean tomar un poco de agua. Les decía, venimos de una serie, de un tema, no sé si se acuerdan, al principio del capítulo 6, donde es una fuerte exhortación, nos confronta la palabra a madurar. Por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Estoy leyendo capítulo 6, versículo 1. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Veíamos que la iglesia, el cristiano, tiene que dejar la inmadurez. Veíamos que la palabra que aquí se define es como de un niño pequeño que todavía hace berrinches. Y la Biblia en este pasaje nos advierte, ya no seamos inmaduros. Muchos
de ustedes ya deberían ser maestros, ya deberían ser líderes, ya deberían estar guiando a otros por el tiempo que tienen en la iglesia como hijos de Dios, por el tiempo que han llevado escuchando la santa palabra, ya deberían estar enseñando a otros. Pero hermanos, este pasaje del capítulo 6 es una invitación a madurar, a dejar lo básico de la vida cristiana. Y esto toma sentido cuando vamos al versículo 4 y dice, porque es imposible. Conecta. ¿Por qué? Porque Hebreos nos invita a dar un paso hacia adelante, a convertirnos en líderes, a convertirnos en maestros de otros, a dejar los berrinches de un recién nacido en la fe. Un berrinche de que me voy de la iglesia porque no me saludan. Un berrinche de que, como habíamos dicho semanas pasadas, ¿verdad? A lo mejor escuché un comentario, no me agradó, entonces ya no quiero estar en la iglesia. Son berrinches. Sigamos hacia adelante porque es imposible. ¿Qué es imposible? Literalmente de la palabra sin poder, sin posibilidad. No hay más posibilidad. ¿De qué? Y aquí viene lo interesante, el mensaje de hoy. Porque es imposible, y vean las características de estas personas. No estamos hablando de un inconverso, no estamos hablando de alguien que vive todavía bajo la idolatría, no estamos hablando de alguien que es ajeno a la iglesia, estamos hablando de personas que comparten estas características. Síganme por favor, versículo 4, porque es imposible que los que alguna vez probaron algunos de estos regalos, ¿qué dice? Que los que una vez fueron iluminados. Y tiene una conjunción, no solamente tiene una coma, tiene una conjunción para ser más enfático, que está conectado. Los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial, léanlo conmigo, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. ¿Sí lo tienen ahí? Y también gustaron de los poderes del siglo venidero. Vean todas las características. Estamos hablando de personas, no está hablando de simpatizantes. Un simpatizante se diferencia de un verdadero cristiano porque el simpatizante solo asiste de vez en cuando y te dice, bien, me gusta lo que hablas, me agrada, pero mi relación con la iglesia es hasta aquí, no más. ¿Sí? No se compromete, no avanza, ocupa y llena una silla, pero no más, no da pasos, no se compromete, es inmaduro. Ese es un simpatizante, no tiene compromiso con una iglesia local. Pero el verdadero cristiano, si leemos estas características, el verdadero cristiano ha pisado los terrenos de Dios. Dice aquí, fueron iluminados, literalmente de una palabra de donde se deriva, por ejemplo, el término fotografía, fotogramas, que hace referencia a captar la luz. De ahí viene la fotografía, ¿sí? Captar la luz. Entonces, iluminados quiere decir que han recibido luz espiritual en sus vidas. Eso es lo que dice la palabra, ¿sí? La palabra iluminados aparece bajo esta connotación o con esta palabra 5 ocasiones en la Biblia. Y de las 5 ocasiones del Nuevo Testamento que se utiliza la palabra iluminados, 2 aparecen en Hebreos. ¿Qué quiere decir? Que casi la mitad de las palabras, y vean el porcentaje, 2 de 5 de estas palabras aparecen en Hebreos. Y de ahí aparecen regadas en Corintios y en los Evangelios. Iluminados, los que han recibido la luz de Jesucristo. No cualquier persona percibe la luz de Jesucristo. Hay algunos, como les decía, son simpatizantes, escuchan, lo razonan y concluyen en decir, tienes razón, pero no más. ¿Por qué? Porque todavía no hay un despertar espiritual en sus vidas. Aquí la palabra dice o caracteriza a unas personas, los que fueron iluminados. Luego dice, los que gustaron del don celestial. ¿Qué es el don celestial? El regalo de la vida eterna. Han acariciado la gloria del Señor, han sentido palpablemente, visiblemente, físicamente todos los beneficios de la presencia de Dios en sus vidas, ¿sí?
saben que son salvos, pueden interiorizar muy en sus adentros y decir: Cristo habita en mi corazón, han gustado del don celestial. Y luego dice, por si no nos queda claro, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en sus corazones y podemos decir, por el contexto del Nuevo Testamento, son personas que han experimentado el poder del Espíritu en sus vidas. Podemos decir, quizá han hablado en lenguas, han recibido profecía, han estado bajo el toque del Espíritu. ¿Se dan cuenta que no es cualquier persona? No estamos hablando de un simpatizante, estamos hablando de personas que han profundizado en todas las bellezas de las riquezas de Jesucristo. Y sigue diciendo, versículo 5, y también, o asimismo, gustaron, han gustado. Es un tiempo donde nos habla de algo terminado. Bueno, no terminado en cuanto a que ya se acabó, sino en algo que verdaderamente han experimentado. Ha sido efectivo en sus vidas. Dice aquí, gustaron de la buena palabra de Dios. ¿Qué significa gustar de la buena palabra de Dios? Significa, han tenido la posibilidad de ser instruidos en la palabra, en la Biblia. Yo les mencionaba hace algunas semanas con un mensaje más confrontativo, ¿se acuerdan? Ese inicio del capítulo 6. Hay iglesias que anhelarían tener lo que nosotros tenemos, ¿sí? Una instrucción profunda de la palabra. Ayer teníamos un seminario de líderes y ese curso que dimos de hora y media, hermanos, créanme que es nivel, podríamos decir, hasta licenciatura en teología. No solamente por las herramientas que una ciudad ofrece a una iglesia, sino por la historia, la trascendencia de nuestro liderazgo, por el compromiso de la iglesia misma. Nos hemos comprometido a tener una instrucción clara de la palabra, a no ser solo emocionalistas, sino tener Biblia, néctar, doctrina, como se dice, carnita, ¿sí? No solamente una sopa instantánea de Biblia, sino un platillo bien preparado. Es lo que dice, han gustado de la buena palabra de Dios. No está hablando de personas, o no se está refiriendo a personas, a cristianos, que pues ahí medio escucharon un mensaje hace algunos años y pues ni siquiera tienen la Biblia completa. Déjenme decirles algo, a veces las personas que solo tienen una fracción de la Biblia porque están en persecución, hablemos de la iglesia subterránea en China o en Corea del Norte, a veces ellos son los cristianos más fieles, a veces ellos son los cristianos más maduros, ¿sí? Hay personas, hay testimonios de que solamente tienen el Evangelio de Juan y mueren con solo el Evangelio de Juan y mueren abrazándose de las verdades que emanan de Juan, solo eso tienen y se aferran a la vida eterna. Nosotros tenemos la posibilidad y el lujo de comprar Biblia versión Reina Valera 60, Biblia versión Reina Valera actualizada o contemporánea, es decir, la revisión del 85, la revisión del 2015, o tenemos el lujo de decir, podemos comprar la NBI, la NTV, la Biblia de las Américas, tenemos un catálogo para leer en nuestro idioma, hemos gustado de la buena palabra de Dios. Muchos de ustedes abren su celular y tienen la Biblia disponible electrónica, no importa que estén en la sierra, tienen la Biblia disponible, han gustado la buena palabra de Dios, la han palpado, la han saboreado, y no solo eso, sino que también han experimentado los poderes del siglo venidero. Hermanos, no sé si me explico a dónde quiero llegar. Estamos hablando de personas conscientes de lo que Cristo ha hecho en sus vidas, personas que han experimentado milagros, personas que conocen la palabra. Y no me explico cómo, pero de alguna manera el versículo 6 añade, y también recayeron, también resbalaron, ¿sí? También se soltaron de la soga que los sostenía. Así dice, y recayeron. Todas las características anteriores no son solamente sumativas, sino son relativas, se relacionan.
¿A qué me refiero? Podemos incluso identificar un posible paralelismo. Es un concepto que se suma sobre otro, se pone una piedra sobre otra. Recapitulamos. La palabra hebreo, los primeros 3 versículos nos invitan a caminar hacia adelante, dejar la inmadurez, ¿sí? Convertirnos en maestros y guías de otros como nos corresponde, avanzar en conceptos profundos de la palabra, en doctrinas y actitudes cristianas de madurez. ¿Por qué nos invita a avanzar y a crecer? Porque es imposible, esa es la trascendencia, es imposible que los que han sido iluminados, estoy recapitulando, los que han gustado del don celestial, los que han sido partícipes del Espíritu Santo, han gustado de la buena palabra de Dios y han experimentado los poderes del Evangelio, pero que por algún error en su vida cayeron, se soltaron de la soga, le dieron la espalda a Dios. Vean, ¿qué es imposible según la palabra? ¿Qué es imposible? Sean otra vez renovados para arrepentimiento. Hermanos, esta palabra es fuerte. La misericordia de Dios es extensa, sí. No significa que Dios cierre su mano y su corazón para perdonar. Significa que estas personas han avanzado a tal grado que su corazón se ha cerrado a toda obra del Espíritu Santo. Es cierto que Dios es soberano y es cierto que Dios toca el corazón y nos conmueve para una vida en santidad, pero al final Dios no obliga nuestra voluntad. Dios nos convence, Dios nos toca internamente, Dios nos ilumina, pero Dios no forza tu voluntad. Que sigas a Dios, al final Dios te deja a ti la invitación para que voluntariamente digas: quiero obedecer la voz de mi Señor. O voluntariamente digas: reniego de la voz de Dios y le doy la espalda. En muchas ocasiones el pueblo de Israel hizo esto. Conocían al Dios verdadero, pero negaron la gloria de Dios y se fueron tras sus ídolos de los pueblos cananeos y egipcios y caldeos. Le dieron la espalda a Dios. Vamos a ver un ejemplo de un hombre que vio manifestaciones del poder de Dios, pero solito endureció su corazón. Y más adelante el apóstol Pablo va a decir: Dios fue el que lo endureció. Y viene esa paradoja. ¿Cómo podemos decir que Dios endurece el corazón de una persona para que se pierda? Porque antes su corazón de la persona fue endurecido por sí mismo. Vamos al libro de de Éxodo. Éxodo, estamos hablando del faraón, el famosísimo faraón. Y vamos a hacer una recapitulación. Vamos a ver, por ejemplo, Éxodo capítulo 7, versículo 23. Versículos 22 y 23. Primera plaga, y vean el efecto. Éxodo 7, 22 y 23. ¿Ya lo tienen? Léanlo síganme con su vista, por favor. Dice así: los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Léanlo conmigo. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Repito, Pablo dice y concluye: Dios endureció el corazón del rey de Egipto. Pero cuando acudimos a la historia, primera plaga, ¿qué dice? ¿Quién endureció el corazón del rey? El mismo rey, el mismo faraón, ¿cierto? Vamos bien. Segunda plaga, capítulo 8, versículo 15, dice así, ya lo tienen, 8:15 de Éxodo. Pero viendo a Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Siguiente plaga, mismo capítulo 8, versículo 32. Lean conmigo: mas Faraón endureció aún
esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Siguiente plaga, capítulo 9, versículo 7. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Siguiente plaga, seguimos en el capítulo 9, versículo 12, y aquí hay un cambio. Pero Jehová, ¿sí dice así? Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. A partir de aquí viene un juicio de Dios sobre el hombre que le ha dado la espalda. ¿Cuántas oportunidades le dio Dios a Faraón? Tenemos, si empezamos desde el capítulo 7, la plaga de la sangre, plaga de las ranas, piojos, el ganado, 4 plagas. Y dice que Faraón endureció su propio corazón. Hermanos, si volvemos al capítulo 6 de Hebreos, ¿cómo lo aplicamos? Nadie se pierde sin haber tenido alguna oportunidad del Dios vivo para arrepentirse. Dios te está dando la oportunidad de escuchar la palabra. Yo no sé si tú te has alejado emocionalmente. Hay de los que vienen, pero solo vienen, digamos, para cumplir. Incluso sienten que le están haciendo un favor a Dios o al pastor, pero vienen y están desconectados. Tu mente está en otro lugar. Hay de los que vienen por compromiso, porque para que mis hijos vean, para que mi esposa, para que mi esposo, para que mi madre, para darle gusto a mis papás, pero su corazón está lejos de Dios. Hay de los que explícitamente se alejan y dicen no estoy interesado, y empiezan a desconectarse. Pero nadie puede decir, absolutamente nadie puede decir no he visto el poder de Dios, porque has visto maravillas y prodigios delante de tus ojos. Nadie absolutamente puede decir Dios no ha tocado mi corazón, porque algún día derramaste lágrimas, porque el toque del Señor te llevó de rodillas a rendir tu corazón. Nadie, absolutamente nadie puede decir no conozco la verdad, porque sabes que lo que predicamos es la verdad, la única verdad y camino al cielo. Entonces aquí está diciendo, es imposible que si tú has visto el toque de Dios, tú has experimentado el evangelio y la gracia de Jesucristo, pero has endurecido tu corazón y le has empezado a dar la espalda a Dios, es imposible que vuelvas al camino, no por Dios, sino porque tu corazón ha empezado a endurecerse. Y también por juicio divino, Él va a confirmar esa obra y vas a terminar lejos. No estamos hablando de casos como el hijo pródigo. Hermanos, yo creo en la restauración. Yo creo en personas que se han alejado, pero todavía hay una pizca en su corazón de iluminación. Y saben que aunque están lejos de Dios, saben que aunque momentáneamente están disfrutando del dinero o están disfrutando del placer, saben que en algún momento se va a acabar ese lujo. Y saben que en algún momento que lleguen a pisar el lodo con los cerdos en la casa de su padre, como decía Carlos Spurgeon, en la casa de mi padre, pan bastante y sobrante hay. Sé que siempre puedo volver a casa. Yo creo en los milagros en el corazón. Sé que hay casos de personas que aunque han dado la espalda momentáneamente, aún hay tiempo de que vuelvan a casa. Si ese es tu caso, escucha la voz de Dios. Dios te espera con los brazos abiertos. Me voy a contradecir con el tema de la predicación, pero no hay pecado del cual Dios diga no te quiero perdonar. Dios te perdona, Dios te levanta, Dios te restaura. Pero volviendo al punto, no estamos hablando de personas que de alguna manera se han momentáneamente alejado. Estamos hablando de personas conscientes de la obra de Dios y que han cerrado totalmente todo lo que Dios quiere hacer en sus vidas. ¿Me siguen hasta aquí? Glorifica al Señor. Amén. Dice aquí, sean otra vez renovados. Es imposible que sean renovados para arrepentimiento, porque lo que vuelven a hacer es darle la espalda a Dios
Y si ellos quieren venir a arrepentirse, es como volver a crucificar a Jesucristo. Y esto se convierte en una burla para el Hijo de Dios. Es imposible. Has perdido toda posibilidad de perdón. Veamos Hebreos capítulo 10, por favor. Versículos 26 al 29, al 30, al 31, de una buena vez. Hebreos 10 del 20, ¿qué les dije? Del 26 al 31. Y vamos a leerlo de forma alternada para que sea más explícito y me sigan, por favor. Dice así la palabra del Señor, 10, 26 al 31. Comienzo yo, me siguen ustedes, nos unimos en el 31. Porque si pecaremos voluntariamente, aquí está el secreto, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ustedes, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo juntos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si pecamos voluntariamente, este es el secreto. Si nuestro pecado es consciente, es repetitivo, es voluntario, es constante, ¿a eso se refiere? Le estás dando la espalda a Dios, te estás alejando. Y lo siento por lo que dice aquí la palabra, pero solamente tu relación con Dios va a ser la ira de Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios nos libre de darle la espalda al Señor. Miren, hay diferentes causas por las cuales alguien puede caer, alguien puede resbalar. Déjame testificarte de casos de pecados extremos, vergonzosos, pecados grandes, donde por la misma vergüenza o por el gusto que trae ese pecado, porque déjame decirte, el pecado no es algo horrendo, el pecado es atractivo, el pecado es delicioso, ¿sí? ¿A quién no le gustaría quedarse los domingos en su casa, descansar o irse a nadar en lugar de asistir a la iglesia? El pecado es atractivo. ¿A quién no le gustaría disfrutar de todos los placeres que el mundo ofrece? Eso que tú dices, sí me gustaría hacerlo, pero pues yo sé que está mal. Qué feo decir me gustaría hacerlo, ¿verdad? Siendo hijo de Dios. Pero hay de los que llegan a pensar así. El pecado es atractivo. Y hay pecados que han derrotado a gigantes de la fe. Hay pecados que han llevado a la ruina a grandes hombres de Dios. Tenemos el caso de Salomón. Salomón tuvo un encuentro con Dios, Dios le regaló sabiduría para gobernar, Dios le regaló riquezas, pero hubo apostasía en su corazón, es decir, le dio la espalda a Dios, se alejó de la fe, abandonó a su Dios, decidió irse tras las mujeres, no porque la mujer sea mala, pero entiéndase que tuvo 1000 mujeres. Eso es lo malo, no serle fiel a la mujer de tu juventud. Cuando tienes muchas mujeres, eso es lo malo. Y se siguió tras los ídolos de Egipto y de Canaán. Le dio la espalda a Dios. Tenemos casos de grandes hombres, no voy a mencionar sus nombres, son contemporáneos, pero que han caído en la ruina porque descuidaron áreas de su vida. Lo dice la palabra: las moscas echan a perder hermosos pasteles. ¿Sí? Un pequeño pisotón de una mosca arruinó tu platillo. Hay pecados escandalosos que han llevado a la ruina a hijos de Dios, pero también déjame decirte que hay pecados silenciosos, como pequeñas moscas, que pisan tu vida espiritual. Y no le haces caso, no le das importancia, las espantas, pero siguen merodeando esas moscas.
tarde o temprano ese pastel se va a echar a perder. La misma carta a los Hebreos nos da algunos destellos de este tipo de pecados. Por ejemplo, quiero que vayamos a Hebreos capítulo 10, versículo 25. Hebreos 10, 25. Y déjenme leerles, desde el 24 y ustedes se unen conmigo en el 25. Amén. Dice así: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es decir, necesitamos de la comunión con la iglesia. La iglesia está llena de personas imperfectas. Perdón si tú eres perfecto y te molestamos los imperfectos, pero esos seres imperfectos Dios los ha puesto a tu lado para crecer juntos. Necesitamos los unos de los otros. Otra vez voy a leerlo: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras juntos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Hay alguien aquí? Amén. Hermanos, me es importante mencionar esto porque después de la pandemia todas las iglesias como que fuimos a la baja, menguamos. Como que después de la pandemia aprendimos a que nos podemos desconectar del templo y aprendimos a dejar de congregarnos. Lo hicimos parte de nuestra esencia. ¿Sí? ¿Se acuerdan en la pandemia cuando no podíamos congregarnos todos juntos y decíamos solamente vamos a congregar a 30 hermanos, anótate con la secretaria? Y entonces algunos elegían: yo asisto este domingo, yo asisto el siguiente domingo. ¿Se acuerdan? Como que se nos quedó la costumbre, y después de pandemia seguimos eligiendo. Pues yo asisto y ponemos nuestro calendario: este domingo me toca asistir, este no, este sí, este no, este sí, este no. Vean las sillas vacías que hay a su alrededor. ¿Es producto de qué? De que hemos tomado la costumbre de no congregarnos. Es importante congregarnos. El contexto de versículos anteriores y versículos posteriores nos dice que hay personas que han dejado de tener comunión con la iglesia y por esa pequeña mosquita en su vida espiritual se perdieron. Porque un día se te hace fácil dejar de ir a la iglesia, al otro día dices no me pasó nada, al final yo puedo orar en mi casa, al final me siento bien, al final puedo escuchar una predicación por internet, al final puedo sobrevivir, no pasa nada. Pasa el siguiente domingo, te da flojera y dices no fui a la iglesia, pero mira, como que me siento desintoxicado de tanta gente, ¿verdad? Que imperfectos, porque solo yo soy perfecto. Pasa un siguiente domingo y te das cuenta que al final no asistir a la iglesia hasta te trae beneficios. Lo dedicas a trabajar, a generar dinero, lo dedicas al ocio, algún deporte, alguna diversión, lo dedicas al descanso. Ay, qué cómodo es no ir a la iglesia. Pobres de los hermanitos que van al culto. Allá ellos y su religión, levantarse temprano el domingo, ¿a quién se le ocurre? Después empiezas a ver los defectos de los demás y dices no estoy tan mal, mira. Y eso que se dicen cristianos, pero mira cómo viven. Hay de ti que señalas con este dedo, pero no te das cuenta de los otros dedos que te señalan a ti. Miras la pestañita en el ojo de tu hermano, pero no miras la viga que tienes en tu propio ojo, y empiezas a desconectarte de la iglesia, y muchos se perdieron, y muchos se alejaron, muchos le dieron la espalda a Dios. Mucho cuidado. Voy a hablarles de otro pecado silencioso que la carta a los Hebreos nos da. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Lean conmigo Hebreos 12, 15, por favor. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice Hebreos 12, 15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué son las raíces de amargura?
tener algo en el corazón contra alguien más. Alguien te lastimó, perdónalo. Alguien te hizo daño, regrésale un bien por el mal que te hizo. ¿Sí? Libra tu corazón de acumular cosas negativas, ya sea contra tu familia, contra alguien de la iglesia, contra alguien de tu trabajo. No albergues cosas malas en tu corazón, porque mira, tú puedes venir, y es la realidad, tú puedes venir, levantar manos y sentir la presencia de Dios y decir: wow, Dios está conmigo, pero no sabes que hay un gigante más grande que tu ser y que tu voluntad. Se llama raíz de amargura, y ese pecado es como una pequeña caries. Es como una pequeña caries. Les había dicho que a mí me daba miedo ir al dentista, porque sabía, no, me van a abrir así, me van a meter máquina, el taladro y no sé qué tanta cosa. Ay, soy muy nervioso para eso. Hasta que me animaron y me dijeron: no, es que ya tienes un puntito negro. Un puntito negro no es nada. Me lavo, me echo un enjuague, no pasa nada. Cuando voy con el médico dentista, me dice: tu muela está podrida. Pero es un pequeño puntito, sí, lo que se ve afuera, pero por dentro la raíz está corroyendo todo, está destruyendo todo. Raíz de amargura. Préstale atención a esos pecados silenciosos en tu corazón, y te empiezas a alejar y te empiezas a desconectar de Dios, porque empiezas a ver los pecados de los otros. Es que él es así, él es que él es así, y dices: todos en la iglesia son hipócritas. Bienvenido, hay un espacio también para ti. Hermanos, hay otros pecados. No quiero hacer la lista extensa, pero quiero mencionar uno que me ha dolido en el corazón, porque he visto cómo muchos se han apostatado de la fe. Se cuenta de un joven entregado al Señor, con sueños, con ilusiones, con palabra que Dios le había dado. Dios lo bautizó en el Espíritu Santo, escasos 16, 17 años, y empezó a moverse bajo la influencia del Espíritu Santo. Dios estaba haciendo cosas en dicho joven, hasta que un día llegó una filistea a su corazón y lo conquistó. Cuando digo filistea me estoy refiriendo a yugo desigual. Una novia inconversa se ganó su corazón. Lo sedujo hasta llevarlo al pecado de la fornicación. Le gustó tanto esa manzana aguzanada de Satanás, pero esmerilada por fuera, la comió, la mordió, y empezó a sentirse incómodo en la iglesia. Empezó a dejar que Satanás influenciara sus pensamientos, y poco a poco empezó a alejarse de Dios. Dejó de tener gusto por la Biblia, dejó de tener gusto por la oración, por la congregación, y empezó a alejarse de Dios. Y uno se pregunta: pero hablaba en lenguas. Uno se pregunta: pero tenía profecía. Uno se pregunta: pero ¿qué le pasó si era un joven entregado a Dios? Pecados silenciosos. Jóvenes solteros, si tienes una pareja inconversa, un novio o novia inconversa, le llamamos a veces filisteos, porque nos recuerda a Dalila. Dalila hizo caer al hombre más fuerte, al fortachón de Israel, Sansón. Si una mujer filistea inconversa hizo caer al hombre más fuerte que ha pisado esta tierra, ¿qué hará con nosotros que estamos debiluchos? Déjame decirte, esa relación es pecado y no le agrada a Dios. Aléjate. Tu vida espiritual está en juego. Aléjate. Te puede destruir tarde o temprano. Te aleja de Dios. Pecados silenciosos. Y no estamos hablándole a personas que no conocen de Dios, personas que han sido iluminadas, personas que han gustado del don celestial, personas que han visto el poder de Dios, pero como dice Hebreos 10, el pecado constante, voluntario, consciente, hace que el Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo, la empieza a sentir lejos. Un día pecas y sientes la voz del Espíritu que te dice: estás mal, arrepiéntete. Pero te ha gustado tanto el pecado que dices: no, eso es para otros. Yo creo que puedo con esto, soy maduro. Yo sé hasta dónde pisar, dicen algunos. Siguiente día el Espíritu Santo te habla, una predicación, un hermano, consejería, tu pastor,
Esa palabra te confronta y dices, creo que aquí solamente me señala. No, 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 no. Y te alejas y endureces tu corazón. Pecado constante y voluntario, porque sabes que lo que estás haciendo está mal y empiezas a alejarte de Dios, empiezas a alejarte, desconectarte de la gracia, que es lo único que te puede sostener. Hasta que llegas a un nivel en tu vida que no solamente estás lejos de Dios, sino que aborreces a Dios. Y viene algo que se llama blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos a leer Mateo 12, 22, por favor. El pasaje de Mateo 12, 22 al 37. Ahorita les digo el versículo específico, Mateo 12, búsquenlo conmigo. Finalmente, del pecado constante, Mateo 12, 27. Llegas al grado de aborrecer a Dios y de blasfemar contra el Espíritu Santo. Dice aquí el versículo 31 y 32, versículos 31 y 32. Léanlo conmigo, por favor. Ya lo tienen, Mateo 12, 31 y 32. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ten cuidado del terreno donde pisas. Ten cuidado del terreno donde pisas. Mira, no es que puedas en el sentido de que tienes permiso, pero al final eres un ser con voluntad libre, y en esa posibilidad que Dios te ha dado puedes rebelarte y blasfemar, insultar a tus líderes, a tus pastores. ¿Ok? Yo no doy salvación. Sí. Yo no necesito de tu aprobación tampoco, necesito de la aprobación de Dios. Te enojas contra el Padre Celestial. Es que yo le clamé y nunca me hizo un milagro. Estás pisando terreno, pero todavía estás en posibilidad de regresar a casa. Pero cuando tu corazón se ha endurecido tanto, abofeteas al Espíritu Santo, a veces con palabras y a veces con el látigo de tu desprecio, porque el Espíritu Santo te dice arrepiéntete. Es función y obra del Espíritu Santo darte la instrucción, arrepiéntete. Y a veces con palabras y a veces con actitudes le dices, ¿tienes espejo? Ahí te ves, Espíritu Santo. Cuidado, blasfemia. Hermanos, voy aterrizando. El pasaje de Hebreos es fácil de explicar y fácil de entender. Es imposible que para tales personas que se han atrevido a llegar a tanto vuelvan alguna vez al camino correcto. Yo espero que no sea el caso de ninguno de nosotros. Te has equivocado posiblemente. Has insultado o te han insultado posiblemente. Hermanos, este es un llamado a la reconciliación y al arrepentimiento. Dejemos las raíces de amargura a un lado. No seamos piedra de tropiezo para nadie. Has ofendido, pide perdón. Has insultado, perdón. Has ofendido, pide perdón. Te han insultado, perdona. Libra tu corazón de cosas malas, de pecados silenciosos o pecados extravagantes, y sigue adelante hacia la meta. Déjenme leerles lo que dice la traducción al lenguaje actual. Me gustó mucho. Saben que casi no utilizo otras traducciones u otras versiones. Me gusta mucho Reina Valera por su fidelidad a los originales, pero me gustó mucho cómo lo expresa la traducción al lenguaje actual. Dice así, escuchen con atención: pero los que dejan de creer en Cristo, ojo, los que dejan de creer en Cristo ya no pueden volver a ser amigos de Dios. Es muy fuerte. Los que dejan de creer en Cristo, los que le dan la espalda, ya no pueden ser más amigos de Dios, nunca más. Aunque alguna vez hayan creído en el mensaje de Dios, o que el mensaje de Dios es la verdad.
aunque con gusto lo hayan recibido como un regalo, si dejan de creer en Cristo, lo que habrían hecho será volver a clavar a Jesús en la cruz y burlarse de Él ante todo el mundo. A ese nivel. Si has dejado de creer en Cristo, le das la espalda al Señor, aunque alguna vez hayas creído, aunque alguna vez hayas sentido algo, aunque alguna vez hayas sido líder, no importa, ya no puedes ser más amigo de Jesús, porque es como volverlo a crucificar, exponerlo al mundo y burlarte de Él. No importa que hayan recibido el Espíritu Santo junto con los demás, tampoco importa que hayan sabido lo bueno que es el mensaje de Dios, ni lo poderoso que Dios será en el nuevo mundo. Si dejan de creer en Cristo, tercera vez que lo dice, si dejan de creer en Cristo, ya no podrán volver a Él. Esto es una advertencia. Nadie diga, jamás beberé de esa agua. La palabra de Dios nos dice, el que quiera estar firme, mire, ¿se lo saben? Que no caiga. El apóstol Pablo lo dijo para sí mismo, como un recordatorio cuando estaba en el ocaso de sus días: he peleado la buena batalla de la fe. No bastaba la unción que tenía Pablo, no bastaba el llamado que había sido desde que estaba en el vientre de su madre. Pablo dice, he peleado la buena batalla de la fe. Pelea, pelea, la vida cristiana es de pelea. La vida cristiana no es para cobardes, la vida cristiana es para valientes que deciden con determinación, voy a seguir a Jesucristo. No importa que pierda el mundo, no importa que pierda riquezas, no importa nada, quiero seguir a Jesús. El que persevera hasta el fin será salvo. Perseverar, aguantar, aguanta, resiste. Vendrán problemas, vicisitudes, crisis, tendrás deseos a veces de dejarlo todo. Resiste. Resiste, resiste. Quizá tu vida esté conectada con Dios en este momento y te sientas fuerte. Mira tu vida, no sea que un día caigas, cuídate. Quizá estés en la cuerda floja, como que con un pie adentro, con un pie afuera. Como te decía, vienes por obligación, pero no te sientes conectado. Hoy te digo, despiértate, no dejes que nada inunde tu corazón de cosas negativas. Llénate del Espíritu de Dios y vuelve a los brazos del Señor Jesús. Quizá tu vida se ha alejado, quizá vives alejado desde hace tiempo. Si todavía hay una pequeña pizca de luz en tu vida por obra del Espíritu, hazle caso a esa voz que te dice, vuelve a casa, no es tarde, estás a tiempo. En la casa de tu Padre hay pan bastante y sobrante para ser restaurado y ser levantado o levantada. Pero mucho cuidado, porque si tu corazón se está endureciendo y le estás dando la espalda a Dios, el mensaje ha sido dado. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dios nos libre. Ponte de pie. Obviamente anhelamos que todos los que estamos aquí lleguemos hasta la meta final. Que un día podamos decir como Jesús, Señor, me encomendaste 12. Padre, tú me diste 12 discípulos y todos están sanos y salvos excepto uno, que era el que iba a entregar al Hijo del Hombre. Pero que un día lleguemos al cielo y miren que la venida de Jesús está cerca. No sé si va a tardar 100 años más. No quiero crear especulaciones respecto a lo que está ocurriendo en Medio Oriente, las guerras. Puede ser que eso sea una señal del fin, puede ser que pasemos otros 100 años. No soy quien para poner una fecha, pero es mi deber recordarte lo que dice la palabra de Dios. La venida del Señor está cerca. Puede ser hoy. Imagínate la escena cuando lleguemos al cielo. ¿A quién vas a buscar primero?
Vas a ver la fila larga para entrar al reino de los cielos. El tribunal del Señor estará ahí servido. Y quizá veas la fila larga y digas, me da tiempo buscar a alguien. ¿A quién vas a buscar? Vas a empezar a buscar a tus hermanos de la fe. Oye, ¿será que fulano se haya salvado? Oye, tal hermano de la iglesia, pues yo lo veía medio siempre así como que andaba entre azul y buenas noches, pero ¿será que lo logró? Y te emocionará verlo en la fila. Sí lo logró, se arrepintió, gloria al Señor. Oye, tal persona me hizo daño, me insultó, me blasfemó, me hizo cosas. Pero qué hermoso es verlo entrar al reino de los cielos. Señor, gracias porque lo salvaste. ¿Será que así nos encontremos en el cielo? Lamentablemente eso es un sueño utópico. Lamentablemente quiero decirte que muchos estaremos en la fila buscando. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mi amigo, mi compañero, mi hermano, mi líder, ¿dónde estás? No está en la fila, ya lo recorrí todo, 2, 3 vueltas, no hay nadie. Y un ángel te dice, es que hay otra fila pero del otro lado. Gracias, señor ángel, voy a buscar del otro lado, fila al infierno. Te vas a encontrar el camino al infierno tapizado de personas que se creían cristianos pero no vivían como cristianos. No abrieron sus oídos para escuchar el mensaje. El Señor nos libre. El Señor nos libre. El Señor nos libre. Cierra tus ojos y ora al Señor. Entrégate a Él. No es un regaño ni es un llamado de atención. Espero haberlo dicho con palabras suaves, pero como advertencia. Mira tu vida espiritual. Mira tu vida, no desmayes. Hoy renueva votos. Hoy renueva el pacto. Hoy dile, Señor Jesús, soy tuyo. Siempre he sido tuyo. Señor, no rechaza a nadie. Te has alejado, vuelve a casa. Vuelve a casa, vuelve a casa. Vuelve a casa. No eres lo que deberías de ser y eres lo que no deberías de ser. Deberías estar en otra esfera espiritual. Deberías estar ya sirviendo, predicando con pasión. Deberías ya ser maestro, guía de otros, pero sigues en la banca. Sigues en la banca. Levántate, 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 levántate. Pide el rescate del Señor a tu vida. Para muchos es una raíz de amargura, lo sé. Pide al Espíritu, Señor, Espíritu de Cristo, Padre. Está tan arraigado esto en el fondo de mi ser. Yo no lo puedo quitar. Pero déjame decirte que yo conozco a uno que tiene poder para levantar muertos. Y si puede levantar muertos, puede quitar toda raíz de pecado, de amargura, pensamientos inmundos. Luchas con eso. Conozco a uno que dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El río se lleva lo que no funciona, lo que no sirve. El río purifica. Deja que el río del Espíritu fluya en tu ser y te limpie. Aleluya, hay poder, hay poder, hay poder en Jesús. Hay poder. Yo sé que el Espíritu Santo está haciendo obra el día de hoy. Está sanando, está liberando. Aleluya. Cierra tus ojos y adora. Adora en el Espíritu. Samalarasaya, larabasi, ramasa, o masada.